Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El gobierno de Rusia, obviamente fue Vladimir Putin, declaró que si sigue Estados Unidos ayudando con armas a Ucrania, así mismo como la OTAN, habría muchas cosas que lamentar. Y en una traducción trascendió dentro de los reportes de inteligencia que Vladimir Putin dijo, bueno, si le manda a Estados Unidos armas a Ucrania para que ataquen a mi ejército, es como si yo mandara armas químicas a México para que desde ahí se atacara a los Estados Unidos. Algo que no se menciona mucho en los medios, pero que considero muy serio, muy peligroso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese buque que ha sido hundido en el Mar Negro? Es un buque insignia. Cuando los ejércitos tienen un buque insignia, eso significa que es el buque más poderoso en materia de equipo militar, de inteligencia, de radares, y que es el buque que va al frente para hacer cualquier operativo destinado a que se dé lo que es una misión. Y este buque viene equipado, son dos los buques insignia más representativos del gobierno y el ejército ruso, y que son los que realmente serían, pues, los que darían la pauta en cualquier ataque militar. Pero vamos a poner este video que es muy interesante, muy ilustrativo. Tenemos, disculpen, un comercial. Perdón. En el explicando, este reportaje se hizo en el 2015 en el buque insignia que fue ahora actualmente la semana pasada hundido por las fuerzas ucranianas, pero que es el buque más equipado con armas del ejército ruso. Este ejército tiene solamente dos buques de este tipo, que son los buques insignia, que van al frente de cualquier contingente que va en alta mar a atacar a algún país. Y lo que tiene es que es un poder misil para atacar con sus misiles a fuerzas aéreas,
a fuerzas de submarinos y a fuerzas nucleares al mismo tiempo. El barco estaba frente a las costas de Ucrania pidiendo que se rindieran. Y los ucranianos utilizaron un arma que dispararon bajo el agua y eso fue lo que provocó el hundimiento, sin que se dieran cuenta lo que estaba pasando. El barco empezó a hundirse. Básicamente, ya cuando recapacitaron, ya estaban buscando chalecos salvavidas y eso lastimó mucho el poderío militar de Rusia y Vladimir Putin, al frente del Kremlin, hizo esa declaración que mencioné al principio, lo cual lastimosamente es muy peligroso, principalmente cuando en México tenemos un gobierno que está muy ofrecido a apoyar a Rusia en muchos aspectos durante esta invasión militar, que es una guerra ya declarada y ejecutada en Ucrania. Y esta noche hemos invitado a la licenciada en psicología, Verónica Villafuerte, acreditada en educación especial y en el análisis de las conductas. No me equivoqué en su nombre, ¿verdad? Alma Villafuerte, perdón, licenciada. Discúlpeme, bienvenida. Y es que queremos analizar hoy, con la ayuda de la licenciada, las conductas de los 6 hombres más mentirosos del mundo. Y lamentablemente todos son presidentes de países. Y ahora, por el conflicto en Ucrania, pues el que lleva el primer lugar en esa lista tan penosa, tan lastimosa, que yo creo que nadie quisiéramos estar ahí, pues es el presidente ruso Vladimir Putin, que realmente pues es el primero que encabeza la lista y sí se le han cachado pues algunas mentiras, ya sea como decimos los mexicanos, mentiras blancas o mentiras inocentes, pero de cualquier manera al final del día son mentiras. Ahora, licenciada Alma, ¿cómo considera usted que afecten las mentiras no solamente a quien las dice, sino a quienes las escuchan? Porque cuando son políticos, todos dicen, vamos a ayudar, vamos a hacer, les prometo esto, bla, bla, bla. Llegan al poder y se olvidan y hacen cosas completamente opuestas a lo que prometieron. Empezamos con el líder de la lista, licenciada Vladimir Putin. Por favor, denos su análisis, que como usted acostumbra, bien simplificado, y sobre los puntos de Vladimir Putin, porque tenemos 5 minutos para cada presidente mentiroso y son 6. Gracias. Licenciada, y bienvenida. Viene usted muy guapa el día de hoy. Muchas gracias, Frank. Pues gracias por la invitación. Feliz sábado de gloria a todos los auditorios. Muchas gracias. Y bueno, pues por ahí dicen que nosotros en lo cotidiano somos muy mentirosos, de 10 a 200 mentiras por día. Entonces, imagínate, nosotros en lo cotidiano ahora cuando se está en un cargo de poder, pues esto puede ser todavía, es más público, más visible, y pues actualmente con todos estos diferentes ojos, desde diferentes puntos de vista, pues nos vamos dando cuenta de la congruencia e incongruencia. Ahora, licenciada, perdona que te
interrumpa, ¿mentimos a nivel consciente o inconsciente? ¿Qué pasa? Porque todos decimos, ay, se me fue una mentirilla piadosa. Desde el qué bien te ves, o sea, porque lo hacemos. Mentir Claro, muchas cosas. Yo no lo hice contigo, yo dije la verdad. Pero gracias. mucha gente dice con el jefe, al jefe lo ven como el ser magnánimo, infalible, y Sí. que dentro de esas 200 mentiras que ustedes tienen consideradas, ¿se dicen al día? ¿Una persona dice 200 mentiras al día? Es lo que por ahí se comenta. Aquí lo importante es como tener muy claro a qué se refiere la mentira, que puede ser desde ocultar o cambiar la información. Ahí, cuando hay una intención de engañar, pues hay un dolo, Perdón, pero licenciada, o sea que para mis colegas periodistas, el hecho de callar una noticia, una verdad, también equivale a mentir. así, de acuerdo a este concepto, así es. O sea que los periodistas que no informan la verdad sobre lo que está pasando en México están mintiendo. Están siendo parte de un engaño. Es esta parte de complicidad, tristemente, tristemente, porque se mueven diferentes motivaciones. O sea, si la intención es engañar para manipular, pues está siendo cómplice. O sea, hay razones negativas. Me voy a permitir enumerar algunas de ellas, como temor a consecuencias y no querer asumir responsabilidades, ya sea de carácter legal, económico, ¿sí? Para ocultar algo y evitar la vergüenza y consecuencias desde una venganza o de algún señalamiento, para culpar o dañar a otras personas y no enfrentarse a problemas propios o cercanos. Esto es una forma como de evadir. O sea, si lo vemos en esta intención, con razones negativas. Los aspectos positivos pues son diferentes, tú lo acabas de decir. Bueno, por ejemplo, ayudar a alguien, para halagar o alegrarle a alguien pues su estado anímico, no dañar o no herir sentimientos, evitar conflictos personales y, por qué no decirlo, incluso hasta proteger nuestra intimidad. O sea, es como muy diferente como el posicionamiento. Cuando es una mentira para engañar o manipular, pues obviamente hay un dolo, hay una premeditación, está planeado y va directo, ¿verdad? Para afectar de una forma negativa a un tercero. Qué interesante, o sea, diario mentimos, licenciada, en pocas palabras. Así es. Y desde niños se va inculcando esta situación desde el hogar. Ahora, ¿son los padres los que nos enseñan a mentir, los maestros? ¿Qué pasa? ¿De Pues dónde vienen claro, las mentiras? pues desde la primera red social en donde somos incubados, vamos a decirlo así, que es desde el hogar, ¿verdad? Eh, a lo mejor hasta consciente e inconscientemente tengo así como algunos ejemplos, por ejemplo, que van y tocan a la puerta y busco a tu papá y acá le dicen al niño, dices que no estoy. Y en ocasión una persona respondió, bueno, comentó, dices que yo le dije al niño, di que no estoy, por favor, di que no estoy. El niño en su inocencia le respondió a la persona que estaba tocando la puerta, dice mi papá que no está. Entonces, ese tipo de cosas. El niño pues no nace mintiendo, más bien es una conducta que se va moldeando y se va apropiando y lo más triste, ¿sabes? Sí me gustaría comentar esto, que, que la mentira está enraizada en nuestra cultura, retomando un poquito al autor Robert Feldman, que es un psicólogo social, máster en el tema sobre el engaño. Dice cómo esa misma sociedad cada vez más permisiva y tolerante con la mentira y cómo tanta falsedad puede terminar robándonos algo muy preciado,
que siempre queremos recuperar, que es el bienestar emocional. De verdad que ese es el daño más grande, la afectación en nuestra salud mental. Ahora, licenciada, por ejemplo, se habla mucho de que el presidente ruso Vladimir Putin se religió pues de una manera muy jerárquica, casi manipuló las elecciones y se ha convertido también en un dictador. Y ya los mismos rusos le han dicho que ha mentido desde el momento en que, por ejemplo, invade Ucrania con la idea de recuperar los territorios de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas y luego dice que los está atacando militarmente porque descubrió que tienen laboratorios de armas químicas, cosa que nunca ha existido, que no se ha comprobado. Entonces, esas mentiras, ¿cómo las categoriza usted en la persona de un presidente que está haciendo tanto daño a la humanidad? Pues ahí pudiéramos decir que hay una intención de engaño, porque hay una razón negativa en causar un daño a una persona, desde negar, ocupando los recursos de negación, de minimizar incluso la hazaña o la decisión, tratando de racionalizar o dando una justificación y tener un control de la situación. Entonces, se van dando como este goteo, porque esto no se ha dado así de golpe, Frank. Cuando se trabaja sobre el engaño, se hace toda una programación, va haciéndose de forma paulatina y ya en el momento en que la persona se da cuenta del engaño, dices, esto es difícil, o sea, cuando se está dentro, percibirlo con mucha claridad, pero una vez que la persona toma conciencia, pues te das cuenta tristemente de esta realidad. Qué cosa tan interesante, licenciada. Ahora, Vladimir Putin, pues ya nos dimos cuenta que es un mentiroso. Es el número uno en el mundo. Lastimosamente, el número dos es nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha mentido en todos los renglones. Prometió resolver la seguridad en meses y lleva 3 años y el país está fuera de control. Prometió medicinas, no hay medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted como psicóloga, ¿dónde se percata en la personalidad de un mandatario que es o va a ser mentiroso o que está mintiendo a su pueblo? Fíjate qué pregunta tan interesante y muy real, además, Frank, es en esta parte de idealización, en pretender vender una idea de una utopía ideal y no aportar como elementos de confianza. Y conforme va pasando el tiempo, vas dándote cuenta de las congruencias e incongruencias. Fíjate que en una ocasión una persona ya de la tercera edad me dijo: "Una forma yo de darme cuenta de la situación es taparme los oídos y ampliar mi visión". O sea, y es no escuchar el canto de las sirenas y ver la realidad como es. Duele mucho aceptar cuando somos engañados, ¿eh? Porque es un golpe tremendo al ego. Ahora, licenciada, este hecho del presidente mexicano de atacar a los periodistas, a quienes informamos buscando la verdad, ¿qué reacción, cómo interpreta usted como profesional de la conducta humana este tipo de situación que lamentablemente se manifiesta hasta en amenazas, en declaraciones falsas y hasta en hechos en los que el mismo presidente ha tratado de afectar a los informadores? Claro, pues es toda la esto se habla muchísimo de un intento o más bien dicho, asentando un control de la situación para causar, obviamente, daño
desconfianza, ira, frustración, que esto implica hasta un tiempo para intentar recuperarse. Y te lleva mucho a sentir incluso a la soledad. Yo lo he percibido, por ejemplo, en las personas que comparten valientemente sus testimonios como investigadores del periodismo, que pretenden imputar culpas ajenas. ¡Qué barbaridad! Ahora, licenciada, esta actitud de mentir tan a menudo como sucede en la mañanera, ¿tiene alguna reacción en cuestión de causa y efecto en el pueblo de México, en la sociedad? Sí, o sea, todas las informaciones que se derivan de todas las personas que tienen algún cargo de poder, obviamente va a generar diferentes reacciones. Es muy doloroso cuando se acepta que se ha sido engañado, pero hay quien decide, para evitar el dolor justamente de sentirse engañado, de continuar como en este sentido de complicidad. Déjame decirte cómo se llama este término, que lo encontré justamente de Robert Feld: el principio del cómplice complacido, sobre todo de nuestras ganas, incluso impaciencia por ser engañados. O sea, y que tiene que ver mucho con las carencias también personales. Pues, ¿qué quiero escuchar? Pues que voy a ser tomada en cuenta, que va a mejorar la situación, que no, o sea, todo se ve idealizado, pero quienes no dicen, yo ya me tapé los oídos, estoy ampliando mi visión, esto no está siendo congruente, la palabra con la acción. O sea que estos políticos que hemos mencionado hasta ahora, Putin y Andrés Manuel López Obrador, maquillan su gobierno con mentiras. Como muchos lo hacen, porque es parte hasta cierta forma, Frank, de una mercadotecnia. Es como cuando que nos quieren vender la idea de un producto milagro, que te va a quitar cierta enfermedad, que te va a mejorar en otras áreas, pero pues sabemos que esto pues no son actos de magia, o sea, son procesos. Entonces, pues repito, aquí yo creo que hay dos escudos que necesitamos activar, pero eso sí me gustaría como mencionarlos al final, porque también hay formas de protegernos ante estas situaciones. Como comentaba hace un momentito, que estamos ante no solamente una sociedad, sino ante un sistema que busca sostener mucho como la simulación, el engaño y las mentiras. La simulación, has mencionado algo que es clave, como que la mañanera es una simulación para mantener la estabilidad y decirle a la gente con una palmada en el hombro, cálmate, cálmate, no está pasando nada, aquí estoy yo. O sea, la simulación, la mañanera es una simulación de que hay gobierno, de que hay control, pero solamente es en la retórica, porque la gente sale a las calles, hay muerte por el narcotráfico, hay pobreza, hay desabasto de medicinas, hay inmigración fuera de control. O sea, qué bien utilizó usted esa palabra, simulación. Pero también, licenciada, quiero pedirle de favor que pensemos sobre otro presidente que también mintió demasiado y que sigue siendo muy polémico porque quiere reelegirse, de Donald Trump. Donald Trump, pues, es un personaje rico, un experto en bienes y raíces que está siendo investigado por la manipulación precisamente de documentos dentro de la Casa Blanca horas antes de dejar el gobierno el día 6 de enero,
cuando se hizo aquella protesta masiva en el Capitolio. Ahora, acá en Estados Unidos, los expertos dicen que dentro del body language, el lenguaje corporal, una persona que usa mucho el dedo índice para señalar es hasta cierta forma un mentiroso. También dicen que una persona que insiste mucho usando la palabra es que francamente también es mentiroso, o sea, como que usa la palabra francamente, frankly, como decía Donald Trump, es precisamente con el objetivo de señalar y resaltar que lo que él está diciendo es la verdad, pero es su verdad de él, no es la verdad en los ojos de la gente, en los ojos de la sociedad norteamericana. ¿Usted cómo ve las mentiras en mandatarios tan poderosos, licenciada? ¿Qué puede pasar el día que lleguen a tener una mentira, una declaración fuera de control? Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el presidente Trump dijo, no, es que es muy fácil, agarren, tómense una cucharada de una botella de cloro con el que limpian el baño y con eso no les va a dar COVID. Pues la compañía que hace el cloro tuvo que sacar de inmediato un boletín diciendo que no vayan a hacer eso porque es muy peligroso, principalmente los niños. O sea, una mentira de la cual no se miden las consecuencias a nivel social. ¿Hasta dónde puede llegar el efecto dominó, licenciada? ¿Hasta dónde nos puede afectar a todos en general? Pues fíjate, qué afirmación tan grave en hacer una sugerencia de esta magnitud, por lo que acabas tú de referir, porque pues una persona que confía en palabras de este tipo, pues va a tomar las cosas así literalmente. ¿Por qué? Porque las capacidades están disminuidas. Sí me gustaría hacer un poquito una comparación a este, pues es un relato de una persona que coloca un sapo, una ranita en agua y la empieza a activar al calor el agua, ¿verdad? Le empieza a calentar y la rana no salta, sino que la rana permanece hasta, hasta que termina muerta el sapito o la rana. Entonces, la comparativa es, así se va dosificando la información y llega un punto en que se debilitan estas capacidades de análisis de verdad, de inferencia, de conclusiones, de darte un sentido de realidad. Y no es el agua hervida lo que mató a la rana o al sapito. Realmente lo que lo mató fue todo este proceso así que no lo sintió y que lo fue debilitando. Entonces se van, pues obviamente debilitando, pues estas habilidades, o sea, por esta confianza o esta lealtad que hay hacia una figura que representa algo muy importante para las personas. Y vaya que hay lealtad y confianza. Sabemos que se empezó a conocer como Foro de Sao Paulo, se empezó a proliferar ahora como el Foro de Puebla, y ha tenido varios nombres, pero hay una asociación de presidentes latinoamericanos que inició Hugo Chávez. Inicialmente Hugo Chávez la llamó el ALBA, la Alianza Bolivariana de la Liberación, no sé qué, y luego fue cambiando de nombre hasta que llegó a Foro de Sao Paulo, pero estaba Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, etcétera, y políticos que aspiraban a llegar a una posición de elección popular. Pero se le ha calificado mucho ahora en la reciente crisis en el manejo de las pandillas y el control de la violencia en El Salvador al presidente Bukele, pues de que también está mintiendo
a su pueblo. Con ver a una persona, licenciada, simplemente de su forma en que se viste, de su forma en que se comporta, ¿cree usted que también usted como experta en análisis de la conducta puede hacer una evaluación de un personaje, de un funcionario? Por ejemplo, aquí en la foto, pues tenemos a Nayib Bukele haciendo, ya como presidente, haciendo una serie de señales y vestido de una manera muy informal, porque pues la verdad, eh, esa no es la manera de vestir de un presidente, cuando menos, y mucho menos cuando está rodeado de sus cuerpos de seguridad oficiales uniformados. ¿Qué interpreta usted de esta foto, licenciada, en materia? Porque hay gente que miente con la manera en que visten, con la manera en que usan su lenguaje corporal. No es solamente mentir con las palabras. Fíjate que qué importante es el lenguaje corporal y lo que también queremos proyectar a través de él. Entonces, si nuestra vestimenta, si nuestra actitud no es acorde al momento, pues esto también da así como un mensaje como confuso. Yo la verdad ahorita que estoy observando la foto, pensé que era una persona pues del medio artístico, la verdad. Entonces, a veces también se trabaja mucho con la mercadotecnia en estos rubros y es tratar como de llegar a lo mejor a un nicho o a un grupo de personas, pero sí hay que ser bien cuidadosos y más si están ante pues ante un cargo donde es importante los comunicados que dan, la verdad. Y deje del cargo, representan una autoridad oficial, un Así Estado de Derecho, o sea, es algo muy riesgoso porque puede haber situaciones en las que un error, algo mal interpretado, pues pone al país en una situación bastante difícil. Ahora, yo sé que está guardando un contexto general para el final del programa, pero a usted como profesionista, ¿qué le frustra de un gobernante mentiroso? Por ejemplo, en el caso de México, usted y yo somos mexicanos. Pues, ¿qué será lo más frustrante? Pues justamente el no verla como que aterrizados en algún momento lo que en un principio se comprometió. Yo creo que esa es la parte más dolorosa y el darnos cuenta que, que hay engaños y que duele bastante, ¿verdad? Y sobre todo, eh, a mí me entristece mucho ver que ante estas realidades tan duras hay gente aún que se resiste a aceptar lo que está pasando y que es grave, que necesitamos de verdad estudiar, ponernos de verdad a ser más fríos y revisar las cosas como son. No podemos, lo comento, dejarnos seducir por el canto de las sirenas, en la idealización no es posible, en estos tiempos ya no. Porque Sí. vienen generaciones nuevas, vienen los hijos, vienen los nietos, qué rendición de cuentas vamos a dar. Ahora usted es profesionista, pero también es mamá, Así es. es hija, y en el contexto de ciudadana, usted cuando habla con los papás de sus pacientes, de sus alumnos, ¿le han manifestado alguna frustración por el hecho de que no se están viendo cosas como país realizadas en su momento? Claro que sí, por tan solo la limitación de los servicios médicos.
la limitación hacia los espacios públicos donde hay recreación y también la pérdida de empleos, personas que tuvieron sus negocios y que por todas estas circunstancias se han combinado y que han perdido incluso, además de empleos, incluso hasta a lo mejor negocios pequeños que le dieron un sostén importante para la familia. Y también quiero hablar otra parte, la cuestión emocional. ¿Cómo nos ha afectado? Licenciada, porque usted me mencionaba fuera del aire que había un presidente que se hizo presidente que porque un pajarito vino y le dijo, entonces esto a mí emocionalmente se me hizo como que la mentira más grande y me refiero al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y creo que no solamente ha mentido como presidente y ha dicho demasiadas cosas absurdas, porque él ha hecho a su pueblo a un lado cuando entró como sucesor de Hugo Chávez. Y aquí en esta foto, el reloj que trae el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues es un reloj bastante caro, es un Rolex Daytona, que es un reloj muy exclusivo, porque a los clientes se los hacen de manera especial y en la parte de atrás el reloj trae el nombre del propietario grabado en el metal para que así no haya confusión, porque como son relojes caros, así nadie puede decir y tomarlo y decir es mío. O sea, y son relojes que por lo regular se entregan sobre pedido. ¿Quiénes tienen estos relojes? Pues corredores de autos de carreras, gente muy importante. Pero usted, licenciada, que conoce las conductas, ahora sí, sígame hablando en base a este personaje, Nicolás Maduro. Qué impresionante esto que acabas de comentar, porque luego a veces se quiere comentar como toda una campaña de austeridad hacia los demás, pero quien la promueve pues no lo está aplicando para sí mismo, entonces esa es una incongruencia, totalmente una incongruencia y pues no aporta elementos de confianza una personalidad así, que promueve ello, pero no lo lleva en su persona. Y luego va a cenar a lujosos restaurantes en otros países, va pues como ciudadano, según él, pero pide las mejores carnes, los mejores vinos, mientras los ciudadanos venezolanos andan buscando qué comer en los basureros. Qué tristeza. Bastante triste, licenciada, bastante frustrante. Se afecta todo. Claro, yo quedo completamente indignado cuando veo este tipo de situaciones. Pero para usted, ¿qué es la mentira en los labios de un político? Lo que comentaba en un principio es ocultar la información o cambiarla de tal manera de presentarla para más bien. Así es, y con la intención, repito, de engañar. Cuando ya hay algo premeditado, planeado, y la intención es afectar a un tercero, ya sea para terceros o a muchos terceros. Recordemos el efecto en masa también, ¿verdad? Que es una forma reactiva ante alguna información que a lo mejor no estás, la masa, dicen por ahí los expertos, dice, la masa no piensa, es reactiva. Entonces, pues también se valen de esos recursos.
Sí, completamente de acuerdo, licenciada. Porque sí, no hay vuelta de hoja, así como decimos honestamente. ¿Hay cura para la mentira, licenciada? Mm, Yo creo que aquí vamos a partir de lo que habíamos comentado en un inicio, donde se genera esta conducta desde el hogar. Tenemos que empezar nosotros como adultos a ser más cuidadosos de nuestra conducta, justamente, y empezar a hacer un ejercicio de verdad, de honestidad consigo mismos y sobre todo de autoconocimiento, Frank, porque sabemos conocernos a nosotros mismos es toda una gran tarea, porque una vez que yo sé de qué lado, como dice por ahí, de qué pata puedo estar cojeando o cuál es mi carencia, voy a saber muy bien identificar cuando haya algo afuera que pretende llenarme estas carencias. Y lo vemos en los productos milagros, o sea, si nos damos así como un ejemplo, por ejemplo, este producto te va a hacer perder peso muy rápido. Bueno, es que yo considero que debo de perder peso y lo voy a consumir cuando lo ideal y lo que debe ser es, pues voy a atenderme con un nutriólogo, voy a ir con un instructor físico y llevar un control profesional y no dejar mi integridad y mi bienestar emocional en manos de estos um, de estos simuladores, ¿Y ¿verdad? cómo les llamó productos milagro? Así es. O sea que también tenemos presidentes milagrosos. Por ahí se quieren tener como imágenes, ¿no? Sí, porque realmente ellos quieren hacer milagros. Ya ve que hasta lleva su estampita el presidente López Obrador para que lo cuide y lo defienda. Ahora, usted recuerda el pasado 15 de septiembre que Miguel Díaz Canel, presidente cubano, recibió todos los honores en México como dignatario. Ahora aquí el Irán, uno del periódico más importante de Irán, en Teherán, Irán, menciona dentro del artículo pues que el presidente cubano ya realmente pues quiere hacer ya una influencia generalizada en todos los países de la región. Vean, llegó a visitar Miguel Díaz Canel a Maduro y hasta le quisieron poner la banda presidencial. Esto es sobrepuesto a nivel computadora, está en Photoshop, de acuerdo al artículo, pero es que Miguel Díaz Canel trae el plan junto con todos los demás mandatarios, Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales, Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, en que se quiere hacer la gran unión de estados bolivarianos de Latinoamérica y cada 6 años uno de los actuales presidentes sería quien los gobernaría. Por ejemplo, podría ser Miguel Díaz Canel un tiempo y luego vendría Nicolás Maduro y López Obrador o sus corcholatas, pero todo esto está sustentado por mentiras, licenciada, aunque ocupe los titulares de los periódicos en todo el mundo. Son mentiras todo lo que hacen y dicen. ¿Cómo es evaluada la mentira y por qué no se les castiga? Que es una pregunta bien importante que nos tenemos que hacer todos. Lo que comentabas en un principio es que el mismo sistema sigue cobijando mucho estas actitudes de maquillar, de maquillar para simular y para permitir, al grado de que pues se reúnen
para hasta ponerse de acuerdo y pretender imponer estas ideas. Yo creo que es importante todos cuestionarnos sobre ello y que en medio de este sistema que sostiene estas simulaciones, nosotros primero empezar a ser honestos con nosotros mismos y no dejarnos enganchar por estas cosas. Lo que comentaba, tiene que ver mucho empezar a hacer este ejercicio de verdad profundo de autoconocimiento. ¿Por qué lado sí me pueden pegar? Por el lado de mis carencias, por el lado de mis necesidades. Todos tenemos carencias, todos tenemos diferentes tipos de necesidades. Aquí lo importante es tenerlo claro uno mismo para sabernos proteger. Claro. ¿Cuesta trabajo? Un montón. Claro que sí, porque es más fácil a lo mejor, de tanto que se repite una mentira, dicen, llegan a ser verdades. Ahora, ¿tiene cura la mentira, doctora? Licenciada. La mentira, pues yo más bien me cuestionaría qué hacemos nosotros para no incurrir en la mentira, cómo empezar a sanarnos nosotros mismos. Ahora, Ahí. licenciada, mencionó usted que tenía una serie de puntos para el final del programa. Lamentablemente ya nos ganó el tiempo. Démelos antes de que nos corten al aire, pues estamos en vivo. Bueno, vamos a desarrollar escudos a través de uno, aceptar primero que hemos sido engañados. 2, la sinceridad con nosotros mismos, la honestidad, que es básica y que es una gran aliada para vivir en un sistema sin vivir en las mentiras. ¡Wow! O sea, sin vivir en las mentiras. Siento que es algo muy difícil de lograr, dado que usted empezó el programa diciendo que mentimos 200 veces al día. Vamos a procurar vivir con honestidad primero con nosotros mismos y hacer y modelar esto con nuestros pequeños y en los espacios donde nos desarrollemos. Hagamos ese esfuerzo. Vale la pena vivir más y construir en nuestro bienestar emocional, que eso es lo primordial. Gracias, licenciada Alma Villafuerte. Denos una conclusión para salvaguardarnos de ese ambiente malévolo de la mentira, porque detrás de la mentira está la maldad. Claro. Yo les sugiero mucho uno leer, estudiar, documentarse, cuidar uno mucho también su salud, dormir bien. Parece irreal, pero de verdad es cuidarse uno mismo, estar cuidar este bienestar. ¿Desde dónde? Desde nosotros mismos, desde elegir los pensamientos, desde qué me llevo al estómago y la forma en cómo me trato yo mismo para ser lo más posible congruente y ser un modelo pues para los más pequeños del hogar y a donde vayamos. No queremos personas perfectas, pero sí personas más sanas. Pues bastante congruente, como usted lo dijo, toda su apreciación, licenciada Alma Villafuerte. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero ¿qué le parece si la volvemos a invitar en otro sábado? Porque nuestra gente trabaja de lunes a sábado. Entonces el programa lo hacíamos regularmente lunes a viernes, solo 5 días. Pero si usted nos permite, creo que esto queda abriendo más parámetros en el espectro para tener otra charla de la noche respecto a cómo curar la mentira. O sea, los líderes mundiales nos mienten y nos afectan con sus mentiras. Pero usted como psicóloga clínica, que nos diga cómo superar ese vértigo de la mentira. ¿Le parece bien? Claro, hay que salir de eso. ¿La puedo comprometer la próxima semana si Dios nos da vida? Claro que sí, un placer y qué mejor manera de posicionar un tema que a mí me apasiona, que es la salud mental y más para nuestros hermanos mexicanos de todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada, que no se diga más, pues
tenemos que atender anunciantes y todo, pero estamos en contacto. Yo también le mando un abrazo y un beso y le agradezco, y a nuestra audiencia les digo que tienen el programa en YouTube, Charlas de la Noche, donde pueden conocer a la licenciada Alma. ¿Tiene sus redes sociales, licenciada, rápidamente? No, no tengo red social, pero pues vamos a ver luego qué propuesta puedo ir cocinando para estar cerca también de nuestros hermanos mexicanos. Muchas gracias, licenciada. Que Dios la bendiga y que no sea la última, y vamos a seguir tratando este tema tan interesante. Que Dios nos bendiga. Gracias a usted. Buenas noches y nos vemos y nos escuchamos el lunes. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.